seguramente se incorpore alguna más, pero vamos a dar paso, si os parece, al inicio de la sesión. Y en primer lugar, para que os pueda saludar, le voy a dar paso a Javier Llera. Javier es vocal del Consejo Ejecutivo de FADE y además es el coordinador de la Comisión Empresarial de Desarrollo Sostenible de FADE, que es donde desde la Federación coordinamos y llevamos a cabo todas las acciones vinculadas al ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad. Pues Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues en nombre de la Federación Asturiana de Empresarios, lo primero es dar una cordial bienvenida a todos los participantes y expresar nuestro agradecimiento a la Viceconsejería de Medio Ambiente, cuyo personal está prácticamente en pleno hoy para este seminario web. A modo de introducción diría que, bueno, desde que me integré en la Comisión de Desarrollo Sostenible de FADE, uno de los temas estrella que salían en todas las reuniones, pues era este proyecto de ley, anteproyecto en este momento, de calidad ambiental del Principado de Asturias. Y en todas nuestras comunicaciones con la Administración, desde el momento en que planteamos temas de interés, pues esta ley de calidad ambiental ocupaba, se puede decir que la prioridad número uno. Tengo que decir que la respuesta del Principado, de la Viceconsejería, realmente ha sido muy buena. Hace justo 2 meses, a mediados de julio, nos convocaron a una reunión explicativa sin el texto todavía perfilado definitivamente, pero en la reunión la verdad es que nos avanzaron bastante las líneas maestras de contenido. Como continuación de eso, pues se puede enmarcar este seminario web de hoy, que espero que sea realmente fructífero para todas las empresas. Bueno, la verdad es que es un placer contar con Nieves. Bueno, con Nieves, además, pues me une la experiencia de haber coincidido en los estudios en la universidad, en la Escuela de Oviedo, hace ya algunos años, y siempre es un placer. Técnicamente, este anteproyecto de ley, como la mayoría sabéis, está en fase de trámite de audiencia y simultáneamente de información pública. Es una fase muy importante porque recoge, bueno, puede recoger las observaciones, las aspiraciones de las empresas a las que está finalmente destinada la ley. Entonces, sí me gustaría animar a las empresas, en la medida de lo posible, a que, bueno, pues, hagan sus observaciones, alegaciones y demás, pero que se integren, que participen en este proceso. Y ya sin más, bueno, sobre el contenido, obviamente no voy a hacer ningún spoiler, como se dice ahora, porque le corresponde a Nieves pues comentarnos toda la puesta al día de legislación, que es muy importante, los instrumentos de autorizaciones y declaraciones que permite esta ley, y probablemente también nos hablará algo del detalle de plazos que a partir de ahora tendremos que acostumbrarnos a manejar. Pues sin más, bueno, Nieves y personal de la Viceconsejería, tenéis la palabra para explicarnos este anteproyecto de ley. Pues, muchas gracias, Javier y Leticia, y buenos días a todos y a todas, que veo que hay un nutrido grupo de personas siguiéndonos en este seminario web. Yo creo que eso también es una muestra del interés que tiene esta ley y de cómo también yo creo que los sectores económicos estabais demandando el superar el RAMIN, ese reglamento del año 61 preconstitucional que hemos sufrido durante seguramente más tiempo del razonable, con otros proyectos de ley que también se quedaron por el camino en anteriores legislaturas. Esperemos que esta sea la definitiva y sobre todo esperemos que esta sea la que nos satisfaga a todos, a vosotros y a nosotros, y nos dé un marco de colaboración adecuado que permita un poco cumplir los objetivos que tenemos. Como bien decías, bueno, lo primero, como digo, agradecer a FADE. Yo creo que Leticia estaba, siempre que nos vemos, siempre me pregunta por esta ley. Yo creo que es la máxima
digamos, supporter de la viceconsejería en este tema, y yo creo que eso, que FADE, que siempre está ahí un poco también dándonos feedback sobre las necesidades que tienen las empresas asociadas, que son la mayor parte de las empresas asturianas, y por eso yo creo que hay que agradecerle ese apoyo y también que nos ceda este auditorio, ¿no? Para poder presentar la ley, como decía Javier, para intentar que la ley también perciba un poco lo que tenga que decir el sector económico, y que incluso en este trámite, como decía él, que estamos ahora de información pública, podamos recibir vuestros comentarios, vuestras aportaciones, vuestras alegaciones, y por eso, aunque se haya hecho un poco así apresuradamente después del verano el seminario, yo creo que el hecho de que estemos todavía pues a una semana, ¿no? Hasta el día 22 tenéis tiempo para hacer aportaciones, pues nos da un marco para poder compartir y oír vuestras opiniones. Bueno, yo como el formato un poco que teníamos pensado es que yo os voy a hacer una presentación muy intentando ser resumida. Evidentemente es una ley con 113 artículos y varias disposiciones finales. No puedo entrar en el detalle de todo. Voy a hacer un repaso un poco de lo que considero que son las novedades, la estructura de la ley, lo que son las novedades que os pueden afectar más, pero como decía Leticia y Javier, pues detrás está mi equipo, el equipo redactor y el equipo que está detrás de todas las autorizaciones ambientales. Está el director general, Pablo Álvarez Cabrero, director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático. Está Fernando Cachero, que es el jefe de servicio de autorizaciones y evaluaciones ambientales, que probablemente es el que más percutido por esta ley ha estado y estará probablemente en el futuro. Pero también está Jorge Alperi, que es el jefe de servicio de planificación hidráulica y calidad del agua, por todo lo que suponen las autorizaciones de vertido. Javier Méndez, el jefe de servicio de calidad del aire y cambio climático, que es el que lleva las autorizaciones de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y las autorizaciones de gases de efecto invernadero. Y está Carmen Lastra, que es la jefa de servicio de residuos y economía circular, que es la que se encarga un poco de pilotar todo el equipo que hay detrás de las autorizaciones de gestión y de producción de residuos. Entonces ellos van a estar conmigo en la parte posterior a mi presentación, porque de alguna manera tendrán que o dar respuesta o tomar nota de las cosas que tengáis que decir. Seguramente todas igual no las vamos a poder contestar en la sesión de hoy, pero tomaremos buena nota y os haremos llegar las respuestas o el feedback de la consejería. Bueno, sin más, voy a compartir la pantalla. Una presentación un poco Nieves, permíteme un momento, simplemente a modo de recordatorio de logística, precisamente para la parte de preguntas y respuestas. Pues bueno, a los asistentes os agradeceríamos que si tenéis cualquier pregunta que queráis trasladar tanto a Nieves como a todas las personas de su equipo, a quien de nuevo agradezco que puedan estar hoy aquí con todos nosotros, hacedlo por favor a través del icono de preguntas y respuestas, ¿vale? En lugar de utilizar el chat, es más fácil de seguir y así podremos dar respuesta a aquello que planteéis. Si son muchas, como dice Nieves, los dejaremos para el futuro. Deciros también que la sesión se va a grabar, de manera que la vais a poder tener a vuestra disposición. Y lo repetiré al final de la sesión, pero lo digo aquí y ahora también. Desde FADE nuestra idea obviamente es presentar un documento de alegaciones o de comentarios a la ley, que estamos trabajando ya desde el ámbito de la Comisión de Desarrollo Empresarial, pero os animaría a todas las empresas que asistís a la sesión de hoy a que contactéis con nosotros y nos comentéis aquellas cuestiones que queráis, bueno, que puedan ser trasladadas también desde FADE, en este caso a los miembros de la viceconsejería. Bueno, ahora sí te dejo, Nieves, para que puedas empezar. Gracias. Muy bien, pues comparto. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, lo primero es la motivación, las motivaciones que nos traen este anteproyecto de ley en este momento, ¿no? Realmente la motivación principal es que necesitamos
compatibilizar el desarrollo social y económico de nuestra región con la mejora de la calidad ambiental. En este sentido también pues tenemos nuevos retos encima de la mesa, los retos derivados del cambio climático, los retos derivados de todo lo que es la estrategia y el plan de acción europeo de economía circular con las cuestiones de consumo y producción sostenibles y en general pues todo el impacto que la contaminación derivada de las actuaciones humanas provocan en lo que sería la calidad ambiental y la salud de los ciudadanos. En el planteamiento que hacemos de la ley, evidentemente las leyes estatales derivan de directivas europeas y la Unión Europea en materia de medio ambiente, como sabéis y sufrís seguramente todos los que estáis escuchando esta presentación, pues tienen un aspecto o se sustentan en un aspecto que es la prevención, ¿no? Siempre se prioriza la intervención en la fuente de origen de la contaminación en una política de prevención y control de las emisiones. En ese sentido, pues la ley no puede de otra manera que aplicar ese principio en materia de medio ambiente. Y por tanto desarrollamos un marco de intervención administrativa en materia de medio ambiente, de autorizaciones, aunque luego veremos que también de otros instrumentos de intervención, y la ley se complementa también con instrumentos voluntarios de impulso, sobre todo a lo que son buenas prácticas para la mejora de la calidad y sobre todo para la lucha contra el cambio climático. Estas motivaciones generales se sustentan en un marco, como os digo, normativo estatal muy amplio, de normas que nosotros no vamos a tratar de replicar a nivel autonómico, porque ya las estamos utilizando en un marco cómodo a nivel de utilizar la norma estatal, como es el caso de la Ley de Evaluación Ambiental que aplicamos en los estudios, en las evaluaciones de impacto ambiental, tanto de proyectos como de planes estratégicos. Lo mismo ocurre con la ley PPC, con la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que aplicamos la del Estado, aunque en esta ley desarrollamos de alguna manera algunos aspectos concretos de la ley PPC. Lo mismo ocurre con la Ley de Salud Pública. Se incluye en esta ley la posibilidad de que haya un estudio de impacto en salud que se incorporaría a los estudios de impacto ambiental, que tendría que desarrollarse reglamentariamente por la consejería competente en materia de salud. Desde luego tenemos el marco que nos aplica en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, el texto refundido de la Ley de Aguas, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para los aspectos que tienen que ver con el medio natural, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la 22/2011 y esperemos que pronto la que lo sustituye, que está, como sabéis, en trámite parlamentario, la Ley 37/2003 de ruido, la ley que se aprobó en mayo de cambio climático y transición energética y una ley paraguas también que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que es la ley 27/2006 que transpone la directiva ARUS, ¿no? El convenio ARUS. Todo esto, como os digo, pues hay normas más generales, normas más sectoriales que nos aplican a nuestras actividades económicas, a nuestras instalaciones en el Principado de Asturias. Asimismo, tenemos muy poca norma autonómica, pero la que tenemos también se recoge en este anteproyecto de ley, en un caso para excepcionar las actividades que están en la Ley 8/2002 de espectáculos públicos y actividades recreativas, como luego os comentaré, y en otro caso, pues porque todo el tema de vertidos de aguas residuales industriales a lo que son los sistemas públicos de saneamiento del Principado de Asturias tiene también en la Ley 5/2002 el encaje, y en algún sentido también vamos a modificar un poco esta ley aprovechando una disposición adicional del anteproyecto que os presento hoy.
Con todo este marco, también tenemos que ver el momento en el que estamos, ¿no? y cómo es una ley que, además de ser muy demandada, como digo, por vosotros, por los sectores económicos sobre todo, pues viene en un momento en que también es especial, ¿no? Por una parte, porque estamos saliendo ya de esta pesadilla de pandemia en la que llevamos más de año y medio inmersos, y que necesitamos pues esa recuperación económica que nos permita pues ganar el tiempo perdido, ¿no? Si me permitís la expresión. Y eso pues lleva acompañado, como sabéis, pues un plan de recuperación, transformación y resiliencia en el que todos estamos confiando que nos va a servir para esa recuperación económica, pero también para salir un poco con una visión probablemente, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, más verde, más resiliente, ¿no? Y eso implica que vamos a tener que poner en marcha, tanto vosotros como nosotros, en lo público y en lo privado, proyectos y actividades económicas que van a requerir de toda nuestra agilidad, tanto para la evaluación como para la autorización, para poder poner rápidamente en el mercado estas actividades, ¿no? Y igualmente también hay una demanda creciente de simplificación, ¿no? Aparte de agilidad, de simplificación de los procedimientos administrativos, que también la hemos tenido siempre muy presente en la elaboración de este documento de anteproyecto de ley. Pero claro, nosotros esa simplificación administrativa tiene que ir de la mano de no perder garantía, de no perder control, para que no haya merma de la protección del medio ambiente, que es nuestra principal prioridad, ¿no? Es evidente que esto, bueno, pues la simplificación, incluso con la directiva de servicios, pues también se avanzó mucho en este tema, y eso hace que también pues veáis luego que vamos a dejar algunas actividades que no van a ser objeto ni siquiera de una declaración responsable o de una autorización ambiental por nuestra parte. En cuanto a, entrando ya en lo que es el texto que tenemos en información pública, y que después de que incorporemos las alegaciones deberá seguir su camino parlamentario, tenemos un texto que, como os digo, se estructura en un título preliminar y 6 títulos que recogen 113 artículos, y luego pues hay 20 disposiciones, 7 adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 9 finales, que recogen aspectos un poco complementarios a lo que es el core, a lo que es el núcleo de la ley. Entrando un poco así en lo que es el contenido de cada título, pues como no puede ser de otra manera, el título preliminar incorpora las disposiciones generales, lo que sería el objeto, los fines, los principios, el ámbito de aplicación de la ley. Luego entraré un poco en ese ámbito de aplicación, cómo es, y en definir un poco ese marco en el que vamos a desarrollar las autorizaciones necesarias para ejercer actividades desde el punto de vista ambiental. El título 1 incorpora los aspectos de información y participación pública. Ahí dedicamos el capítulo 1 a lo que es la información ambiental. Ahí yo destacaría que vamos a seguir apostando, porque es además un mandato legal, por seguir actualizando el informe sobre el estado del medio ambiente. Estamos trabajando ahora para la actualización y queremos hacerlo en lugar de con un informe que saquemos anualmente, con una actualización continua en unas fichas web. Vamos a tratar de estructurar todo ese sistema de información ambiental a través de la web, en lo que llamamos el RAMAS, en la Red Ambiental de Asturias, y evidentemente pues tenemos que atender las solicitudes de información ambiental como nos marca la Ley 27/2006. En materia de participación ambiental, realmente, como sabéis, en medio ambiente la participación de los ciudadanos y ciudadanas es un aspecto indispensable en cualquier tramitación
de proyecto o de autorización de actividad, y eso implica pues, que tenemos que dar esa participación, tenemos que facilitar esa participación a través del uso de medios electrónicos, y también lo que vamos a hacer es crear un consejo de medio ambiente en el que digamos, sea un órgano consultivo, sea un órgano al que consultemos las decisiones ambientales, los planes, los programas que se hagan y que tengan incidencia en materia de medio ambiente. En lo que se refiere a los aspectos, digamos, de excelencia ambiental, ¿no? Más allá de lo que supone la ley de autorizaciones, nosotros dedicamos el título 2 a los instrumentos para la mejora de la calidad ambiental. Como os digo, pues ahí dedicamos 9 artículos pues, a impulsar aspectos que nos permitan colaborar con las organizaciones, con las empresas, para de una forma voluntaria muchas veces que conseguir mejores estándares de calidad ambiental. En ese sentido, desarrollamos lo que serían los acuerdos voluntarios, convenios con organizaciones para mejora ambiental. Seguimos apostando por el sistema de gestión ambiental EMAS para aplicar a las organizaciones. Hemos puesto en marcha el registro, bueno, estamos ahora poniendo en marcha el registro de huella de carbono en el Principado de Asturias como una forma para medir y hacer planes de reducción, incluso compensar con absorciones de montes asturianos las actividades de las organizaciones y de las empresas, y queremos impulsar el que haya un registro voluntario en esta materia. Tenemos un planteamiento también, creo que potente, en materia de compra pública verde, apostando por la actuación ejemplificante de la administración, que se tiene que poner un poco al frente de la manifestación en utilizar pues desde materiales reciclados hasta productos que sean más sostenibles, incorporar eso en los pliegos de contratación, en los pliegos de compra de la administración. Además, dedicamos un artículo a la fiscalidad ambiental. Ya veis que está encima de la mesa en la ley de residuos, pues la incorporación de un impuesto al depósito en vertedero de residuos, y eso implica que si tanto ese impuesto como otros que se puedan articular en el futuro, lo que pretendemos es que si hay un impuesto ambiental, también el ingreso esté afectado y tenga un destino a la mejora ambiental también, vía retorno, le retornemos también a la sociedad pues ese esfuerzo que hace con la fiscalidad. Y también incorporamos una figura que son los presupuestos climáticos, porque pretendemos que todo el presupuesto de la Administración Autonómica, todo el presupuesto del Principado de Asturias, contribuya o midamos cómo contribuye a la acción climática, tanto en materia de mitigación como en materia de adaptación, porque esto es un aspecto importante que nos va a permitir medirnos en nuestra acción de lucha contra el cambio climático. Y finalmente también dedicamos un artículo a apoyar o a impulsar la I+D en materia de medio ambiente, en materia de cambio climático y la educación ambiental. Bueno, como veis, este es un título que tiene muchos instrumentos, sobre todo de carácter voluntario, y que lo que promueven, como os digo, es la excelencia y la apuesta por la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entrando ya en lo que es el título 3, que es un título que es donde desarrollamos los instrumentos de intervención administrativa, realmente es el corazón de la ley. Dedicamos los 5 primeros artículos a aquellos aspectos que tienen que ver con los regímenes, con los competentes, con las consultas preliminares, con la confidencialidad. En este aspecto, luego yo creo que tengo una transparencia en la que vais a ver mejor estos regímenes, pero ya os adelanto que lo que hacemos es mantener el régimen de autorización ambiental integrada ordinario, como no puede ser de otra manera, que viene de la ley PPC. Incorporamos una autorización nueva que es autonómica, que la llamamos autorización ambiental integrada simplificada, y
digamos, dejamos fuera a las actividades que tienen una incidencia escasa en el medio ambiente, que lo dejaríamos fuera de una autorización y solo haría falta una declaración responsable por parte del promotor o del titular de la actividad para ponerse en marcha. Lógicamente, esa declaración responsable, evidentemente, como luego os comentaré, pues ha de incorporar o ha de demostrar que has hecho una serie de cuestiones antes de empezar la actividad, como puede ser la comunicación en materia de residuos o como puede ser la licencia urbanística, como no puede ser de otra manera, pero en principio, o el aislamiento acústico, pero en principio podría, una vez cumplimentadas esas cuestiones por el promotor, podría empezar la actividad sin necesidad de una autorización previa. Esto también implica que el régimen competencial se va a modificar. Las autorizaciones ambientales integrales quedarían, el órgano sustantivo ambiental sería la Consejería de Medio Ambiente, mientras que las declaraciones responsables de aquellas actividades de menor incidencia ambiental quedarían en la competencia de los ayuntamientos. Bueno, luego creo que podré hablar un poquito más de esto, pero en principio esta sería un poco el primer flag sobre los regímenes y los organismos competentes. Asimismo, en lo que son las autorizaciones ambientales integradas, y ahora ya no hablo si son ordinarias o son simplificadas, para nosotros hay un cuerpo general y común a las autorizaciones, ya sean ambientales integradas o ordinarias o simplificadas. Dejamos fuera también lo que serían las actividades de I+D y hacemos un régimen un poco especial en lo que serían las actividades que se consideren estratégicas. La propia Consejería de Industria está desarrollando un texto para declarar actividades estratégicas, para declarar proyectos estratégicos, de manera que esos proyectos llevarían una simplificación más aligerada y tendrían, digamos, una especial tramitación para conseguir que los plazos se cumplan. Comentaros un poco, antes de seguir, que digamos, ahora mismo, si vais a ver, es una ley que no tiene anexos, porque realmente la diferencia entre las autorizaciones y las declaraciones responsables para nosotros es... hay actividades que tienen un importante impacto sobre el medio ambiente, hay actividades que tienen un moderado impacto sobre el medio ambiente y hay actividades que tienen un escaso impacto sobre el medio ambiente. Realmente luego os comentaré un poco cómo es esa graduación, ¿no? a efectos de distinguir unas actividades de otras, pero en general hemos considerado que con la legislación estatal y la autonómica queda recogida perfectamente esa distinción entre impacto importante, moderado y escaso. El capítulo 3 lo dedicamos, es el capítulo más extenso, tiene 4 secciones con más de 20 artículos y ahí es donde desarrollamos realmente el procedimiento de tramitación de las autorizaciones ambientales. Aquí la ley quizás entra un poco más reglamentariamente a cómo se instrumenta el expediente, a cómo se instrumenta el procedimiento, desde los informes de compatibilidad urbanística, los informes del organismo de Cuenca, cómo ha de presentarse la solicitud, qué debe de contener el proyecto básico, qué cosas van a la Comisión de Asuntos Medioambientales, cómo es la resolución, qué contenido tiene la resolución, la vigencia, modificación. Es decir, ahí tendremos que... Hemos tratado de plasmar lo que es el procedimiento de las autorizaciones. Dedicamos el capítulo 4 a la declaración responsable ambiental, que como os digo sería la de aquellas actividades de escasa incidencia ambiental que quedan del lado de la competencia municipal y finalmente dedicamos un capítulo a crear un registro de actividades con incidencia ambiental, es decir, vamos a colgar en la web pues todo lo que serían las instalaciones, las actividades que tienen ya sea autorización ambiental integrada, ordinaria o simplificada o declaración responsable, ¿no? El título 4 le hemos dedicado a lo que sería la coordinación entre instrumentos de intervención administrativa.
como os digo, no desarrollamos la ley de evaluación de impacto, pero sí que vemos que es necesario acompasar muchas veces trámites de la evaluación de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada, y si me apuráis de las autorizaciones administrativas que requieren algunas actividades. Entonces, bueno, pues intentamos que los periodos de información pública sean comunes, intentamos que en la petición de informe esto queden todos, digamos, pedidos en una primera fase. Intentamos de alguna manera integrar unos trámites con otros en la medida de que eso nos va a dar más agilidad de cara a la resolución. El título 5 lo dedicamos a la vigilancia, control e inspección ambiental. Tenemos sobre todo un régimen de inspección pues basado en unos programas plurianuales y en un plan anual de inspecciones, y luego lo que serían, esos serían los controles, digamos, periódicos, pero también esos planes que los aprobamos, como os digo, anualmente, pero también desarrollamos cómo es el ejercicio de vigilancia, cómo vamos a publicar las actas, un poco el tema de del personal que se dedica tanto a labores de vigilancia como a inspección, que tiene que tener una consideración de autoridad pública. Desarrollamos ese régimen, y luego dedicamos 2 artículos, primero a poner a dar carta de naturaleza a lo que serían los organismos, las OCAs, ¿no? Los organismos de control ambiental, en los cuales nos apoyamos, y ayer que tuve una reunión, pues una presentación de la ley con los ayuntamientos, ya les ofrecí el que tengan que recurrir a las OCAs, pues porque hay ayuntamientos pequeños que en ese control posterior que luego comentaré probablemente no tengan medios necesarios, los medios humanos necesarios o los técnicos formados adecuadamente como para poder ejercer ese ejercicio de control, y siempre van a poder recurrir en el marco de esta ley a una OCA, a un organismo de control que esté registrado en el Principado de Asturias para hacer esa labor, ¿no? Y desde luego ponemos también en valor la colaboración administrativa entre Principado, Confederación, ayuntamientos, para ejercer el control ambiental. Y por último, pues el título 6 se lo dedicamos a la disciplina ambiental. Hay 15 artículos, pues artículos que son bastante estándar en cualquier ley de protección ambiental o de calidad ambiental, que se dedica pues tanto a la tipificación de infracciones como a quiénes son los sujetos responsables, las sanciones, que bueno, pues nos hemos hecho aquí un poco de pues análisis de otras leyes, y yo creo que están son bastante homogéneos el régimen de graduación de las acciones en casi todas las comunidades autónomas, pues un poco incorporamos también pues, medidas provisionales o de ejecución forzosa para el régimen, para el caso de que haya infracciones que requieran pues medidas más contundentes. Por último, una vez desarrollado lo que es el cuerpo del articulado de esos 113 artículos que os comentaba, pues dedicamos una serie de disposiciones a hacer cambios en otras disposiciones, en otras normativas, o por ejemplo las adicionales, pues ahí declaramos la inaplicación del RAMIN. Desarrollamos un régimen de comprobación, inspección y sanción. Declaramos la posibilidad de tener tasas, tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de la Consejería de Medio Ambiente. El Gobierno del Principado de Asturias ahora mismo tiene en desarrollo también una ley de tasas, en las cuales pues, lo que se pretende también es que pues, hay una compensación del esfuerzo que se hace en materia de expedientes en los distintos departamentos del Principado de Asturias, pues con la emisión de una tasa al titular o al promotor de la actividad, ¿no? Regulamos también la necesidad de comunicarse con la administración mediante tramitación electrónica. Esta es una ley para titulares de actividades económicas, por tanto la tramitación ha de ser electrónica, por aquello de la oficina sin papeles. También
incorporamos la necesidad de adoptar condiciones acústicas en aquellos proyectos que no van a ir, digamos, en el ámbito de aplicación de la ley, como son los proyectos pues de instalaciones tipo espectáculos públicos, bares y otros locales de estas características. No le aplica la ley, pero sí que le aplica las condiciones, sobre todo de ruido, de la ley 8/2002. Bueno, las disposiciones transitorias tratan de adaptar pues, procedimientos que haya en marcha o instalaciones existentes, cómo se van a ir acomodando al nuevo marco normativo, y en materia de disposiciones derogatorias derogamos el decreto 99/1985 de aislamiento acústico, que yo sé que algunos de vosotros estabais esperando, digamos, muy ansiosos esta medida. Entendemos que con una ley del ruido estatal es suficiente como marco para los proyectos y las actividades, y también derogamos el observatorio la creación del Observatorio de la Sostenibilidad, porque la vamos, como os he dicho antes, lo vamos a sustituir por ese Consejo de Medio Ambiente que creamos en la ley. Finalmente, también hay 9 disposiciones finales, que además del título competencial, como os decía, tenemos alguna modificación de la ley de vertidos, que tenemos, digamos, para regular que las autorizaciones de vertido, cuando se trate de sistemas de saneamiento municipales, pues tengan que ser los ayuntamientos los que otorguen esas autorizaciones. Y también desarrollamos el decreto de protección y control, el decreto de desarrollo normativo del decreto de protección y control. Además hay, digamos, dos disposiciones que nos ponen deberes al gobierno autonómico, ¿no? Ese afán, como os decía, de ser ejemplificantes, pues nos obligamos a hacer un análisis de la huella de carbono de todas nuestras actividades, y también a ir incorporándonos al sistema de gestión medioambiental en más. Bueno, pues esto es un poco así a grosso modo lo que tiene, digamos, en la estructura de la ley. Yo destacaría que en lo que es el ámbito de aplicación, esta ley, ¿a quién aplica? Pues aplica a todas las actividades, a todas las instalaciones, tanto públicas como privadas, que se desarrollen en el Principado de Asturias y que por su incidencia ambiental requieran o de una autorización administrativa ambiental, que sería el tema de la IPPC, o de una autorización sectorial ambiental, como venía siendo hasta ahora el tema de autorizaciones de vertido, o autorizaciones APCA, o autorizaciones de gestor de residuos, o también que estén sujetas a evaluación de impacto ambiental según la Ley 21/2013. Quedarían excluidos de este ámbito, del ámbito de aplicación de la ley, como os digo, todos los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos a la pública concurrencia sujetos a la Ley de Espectáculos Públicos del Principado, a la 8/2002. Por tanto, las actividades o instalaciones que se recojan en esa ley no requerirían ni autorización ni declaración responsable en materia de medio ambiente, entiéndase. Y además se excluyen también de la presente ley lo que serían las actividades comerciales minoristas y la prestación de servicios, porque se entiende que sí no requieren una autorización, que por su pequeña entidad tiene una escasa incidencia en el medio ambiente, y no requerirían una autorización previa. Algunas de estas requerirán comunicación, pues estoy pensando en una consulta de un dentista, por ejemplo, pues está generando residuos peligrosos, tendrá que tener una comunicación de residuos que tendrá que tramitar en el servicio de residuos, pero no tendrá necesidad de tener una autorización sensu estricto desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Está excluida del ámbito de aplicación de la ley. Bueno, quiero poner en esta transparencia un poco para que os hagáis una idea de dónde venimos y hasta a dónde estamos yendo con este anteproyecto de ley. Bueno, si veis en la parte izquierda de la transparencia, veníamos de aplicar la autorización ambiental integrada a todas aquellas actividades incluidas en los anexos de la ley IPPC, que se entiende que son las actividades de mayor incidencia ambiental. Bueno, ese régimen no cambia, como veis, lo tenemos igual a un lado y a otro de la tabla. La autorización ambiental integrada, la diferencia es que nosotros ahora es la que vamos a considerar la autorización ambiental integrada ordinaria, que sería la que viene de la ley IPPC.
En el resto de actividades que no eran IPPC, el RAMIN lo que obligaba es a una licencia de actividad. Esa licencia de actividad que la emitía el ayuntamiento llevaba incorporado pues, un informe por parte de la consejería. Y en algunas actividades, sobre todo las que tenían una moderada incidencia ambiental, pues podía ir digamos, coordinada con autorizaciones sectoriales que se daban desde aquí. Pues el servicio de aguas tenía que dar una autorización de vertido a dominio público marítimo terrestre o a un colector del Principado. El servicio de aire tenía que dar una autorización APCA para aquellas instalaciones que tuvieran unas emisiones que estuviesen recogidas en la Ley de Calidad del Aire, o el servicio de residuos tenía que dar una autorización de gestor de residuos para aquellas actividades a que les aplicase la Ley 22/2011. Eso quiere decir que había un solape entre lo que era la actuación del ayuntamiento y la actuación de la consejería, y además se superponían autorizaciones sectoriales de materia de medio ambiente con esa licencia de actividad que emitía el ayuntamiento. Y eso para actividades desde cosas muy, muy significantes desde el punto de vista ambiental a otras actividades que sí que tenían una moderada incidencia en materia de medio ambiente. ¿Eso cómo queda en el nuevo anteproyecto de ley? Pues ahí lo que hacemos es separar dos regímenes. Por una parte, todas aquellas actividades que por sus características requieran una autorización sectorial en materia de medio ambiente, léase una autorización de vertido, léase una autorización APCA A y B, o léase una autorización de gestión de gestor de residuos, van a estar en un régimen nuevo que hemos denominado autorización ambiental integrada simplificada. Es decir, una actividad ya necesite una de esas autorizaciones ambientales, dos o las tres, la vamos a tener recogida dentro de una autorización única, de una autorización simplificada en la que vendría la consejería y se llevaría ya todas las autorizaciones necesarias en un único acto. Esto, digamos, le aplica para determinar si eres una actividad de incidencia moderada, es que tienes que estar en alguno de los regímenes de autorización previa de las leyes ambientales. Es decir, tendrás que ver si estás en la ley de suelos, de residuos y suelos, o si estás cumples con los criterios que te identifica la ley de calidad del aire o la ley de vertidos del Principado de Asturias. Por diferenciar estas actividades de las actividades con escasa incidencia ambiental. Las actividades con escasa incidencia ambiental no requerirían una autorización previa, como digo, sino que requerirían una declaración responsable ambiental ante el ayuntamiento, y en ese momento, después el ayuntamiento a lo que se obliga es a hacer un control posterior. De manera que una declaración responsable ambiental va a incluir el régimen de comunicación ambiental y concretamente pues la ley ya incorpora lo que serían las comunicaciones, como os decía antes, en materia de productor de residuos, pero también si hay un pequeño foco emisor y requiere un APCA tipo C, pues habría que hacer esa comunicación también previamente a la declaración responsable, pero en cualquier caso, una vez que el promotor haya hecho esas comunicaciones, iría al ayuntamiento y diría, bueno, yo ya tengo todo lo que necesito para empezar a funcionar y empiezo mañana o empiezo la semana que viene, que sería un poco lo que plantearía la declaración responsable. Esto... a nivel de órganos competentes también, pues como veis, separamos claramente lo que son competencias autonómicas de lo que son competencias de las entidades locales, competencias municipales. En la autorización ambiental integrada no había ese solape porque todo quedaba del lado de la Consejería de Medio Ambiente como órgano ambiental sustantivo, pero en el caso de la licencia de actividad
que desaparece, la licencia de actividad teníamos a los ayuntamientos que nos requerían un informe a la consejería, e incluso las autorizaciones sectoriales teníamos a la consejería emitiendo esas autorizaciones sectoriales, ¿no? Por tanto, todo eso en un marco, digamos, muy imbricado, ¿no? Al desaparecer la licencia de actividad y, como os digo, separar el ámbito de las autorizaciones autonómicas de la declaración responsable ambiental, pues también separamos o identificamos claramente esos dos ámbitos competenciales municipales y autonómicos. Yo quería poneros aquí un poco cosas que estaban en el ámbito de la licencia ambiental y que van a ir... ¿Qué cosas van a ir, por poner algún ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas van a ir a una AI simplificada? Si os dais cuenta aquí, decimos actividades en las que hay una instalación de combustión de más de 20 megavatios. Pues eso va a requerir un APCA y, por tanto, va a una AI simplificada. Pues una planta de producción, pues en este caso de masas de pan, no sé qué, con más de 10.000 toneladas, pues se supone que esto va a requerir también pues una autorización simplificada. Por ejemplo, las ganaderías de vacuno de leche, claro, estamos hablando de ganaderías grandes, de más de 500 cabezas de ganado, irían por una AI simplificada. En el caso de vacuno de cebo, tendría que haber más de 600 cabezas. Claro, estamos viendo que las ganaderías por debajo de esta dimensión van al ayuntamiento con una declaración responsable, y si tienen ya todos los trámites hechos previos, incluidos, si llega el caso, la evaluación de impacto ambiental simplificada, empiezan al día siguiente de llevar la declaración al ayuntamiento, ¿no? Las plantas de hormigón y canteras, que son grupo A y B de APCAS, estarían dentro de la AI simplificada. Por ejemplo, algo que tenga una autorización de vertido a dominio público marítimo terrestre, como puede hacer una cetaria, estaría dentro de una AI simplificada. Talleres, por ejemplo, que tengan talleres, digamos, mecánicos, que tengan emisiones COPS, por ejemplo, porque tengan una cabina de pintura, tendrían que ir a una AI simplificada. Evidentemente, las instalaciones de gestión de residuos, porque van a necesitar esa autorización de gestor, vendrían una AI simplificada. Una piscifactoría, por ejemplo. Bueno, pues estos serían algunos ejemplos que hasta ahora iban con una licencia de actividad del ayuntamiento, y que ahora no tendrían que ir al ayuntamiento, vendrían a la consejería para llevarse esa autorización ambiental integrada simplificada, que a una o varias autorizaciones sectoriales ambientales. ¿Qué cosas irían a la declaración responsable? ¿Qué ejemplos podemos poner de actividades que tienen una escasa incidencia ambiental y que, como os digo, con haber cumplido los trámites previos de comunicación y de licencia urbanística, podrían iniciar actividades? Pues estamos hablando de esas actividades ganaderas de menor dimensión, actividades de construcción metálica o de carpinterías de madera, que no tengan grupos de combustión que les requieran una autorización APCA, actividades de talleres de reparación de vehículos, las gasolineras, depósitos de combustibles o gasocentros, actividades de hostelería que no tengan una instalación de combustión de más de 20 megavatios o que no requieran de una autorización de vertido a un colector del Principado. Los garajes, yo creo que garajes, sobre todo los promotores, los constructores, pues siempre tenemos mucha presión, sobre todo cuando se termina el edificio, porque la licencia de actividad es lo que les permitía ocupar el edificio, y muchas veces pues venía esta autorización, esta licencia de actividad, los ayuntamientos nos pedían informes, cuando en realidad casi lo único que había es el sistema de prevención de incendios o el sistema de protección contra incendios, y no parece muy ambiental que digamos ese aspecto, ¿no? Por tanto, eso quedaría dentro de la declaración responsable ambiental de los ayuntamientos. Subestaciones eléctricas, centros de transformación, antenas de telefonía, centros de lavados de vehículos, canteras pequeñas que tengan grupo C de APCA. Es decir, como veis, pues hay un montón de actividades que van a tener un régimen muy simplificado, que van a tener una
posibilidad de incorporarse al sistema económico del Principado simplemente con esa declaración responsable y con, de alguna manera, haber hecho, lógicamente, previamente, pues una serie de trámites de comunicación o de autorización administrativa si hiciese falta, ¿no? Porque os hagáis una idea, digamos que en los últimos años, y yo creo que el 20 no es ejemplo para nada, desgraciadamente por el tema de la pandemia, pero tomando como ejemplo el año 2018-2019, aquí se tramitaron del orden de 76, unas 80 autorizaciones sectoriales, que serían las que ahora se incorporarían en la autorización ambiental integrada simplificada. Como veis, son autorizaciones de gestor de residuos, APCAs, vertidos y aquellas autorizaciones que llevaban evaluación de impacto ambiental sin estar dentro del régimen de la autorización ambiental integrada de la ley IPPC. Eso serían, digamos, probablemente el volumen de autorizaciones ambientales integradas simplificadas que vamos a tener que seguir tramitando en el Principado. Y luego el RAMIN, la licencia de actividad, como veis, está en torno a 500 licencias de actividad al año. Luego, eso quiere decir que va a haber muchas actividades que van a pasar al ámbito de la declaración responsable a estar dependiendo de que el ayuntamiento de turno haga un control posterior. Yo ayer a los ayuntamientos que estaban muy preocupados por ese control, yo creo que realmente los ayuntamientos grandes tienen medios para hacer ese control posterior y de hecho lo hacen, y yo creo que los pequeños con una adecuada colaboración con el Principado y con también con la utilización de los organismos de control ambiental van a poder ejercer ese control posterior, que es lo que permite de alguna manera la celeridad y la agilidad en el inicio de actividades económicas, ¿no? Bueno, yo a los ayuntamientos ayer, pues además de desaparecer, un poco lo que les comentaba era esto, ¿no? Además de que desaparece el régimen actual de licencia ambiental del RAMIN, pues ellos van a seguir teniendo un papel, y es el papel del informe de compatibilidad urbanística. Es decir, ahora mismo para cualquier actividad que esté dentro del marco de autorización, ya sea ordinaria o simplificada, lo primero que vamos a hacer es pedir un informe al ayuntamiento de compatibilidad urbanística. Aunque ese informe el ayuntamiento no conteste, nosotros vamos a seguir la tramitación, pero desde luego si en algún momento el ayuntamiento dice que esa actividad no cabe en su ordenamiento urbanístico, pues eso hará que directamente la autorización no se pueda otorgar por parte del Principado, ¿no? Y en el régimen de declaración responsable también el ayuntamiento, el promotor de las actividades, lo primero que también tiene que hacer es ver si eso es compatible con las ordenanzas y con el régimen urbanístico que tenga el ayuntamiento. Además, en las autorizaciones ambientales incluimos que el ayuntamiento pueda potestativamente decir si hay alguna cosa de sus ordenanzas municipales en materia de medio ambiente que quieren que a mayores cumpla la actividad, ¿no? Pero esto, digamos, que no es algo que paralice o que impida que nosotros, si un ayuntamiento no quiere a mayores incluir ninguna cosa, pues directamente nosotros seguimos el procedimiento, ¿no? Como os decía, los ayuntamientos van a ejercer de órgano sustantivo en el trámite de declaración responsable ambiental y van a tener que otorgar las autorizaciones de vertido a los sistemas públicos de saneamiento municipales conforme está previsto en la Ley 5/2002. Les imponemos también obligación de mantener un registro de las actividades que operan de las actividades económicas que operan en sus territorios, y desde luego, como ellos tienen la facultad de control de esas actividades, también tienen la competencia sancionadora en el régimen de declaración responsable, ¿no? Podrán establecer tasas y luego también pues, les ponemos lo mismo que a nuestros expedientes, la tramitación electrónica. Para terminar un poco, yo lo que resaltaría un poco de las novedades de la ley respecto, sobre todo para los que habéis sufrido otros textos anteriores de intentos que hubo de una ley similar a esta. Recuerdo la Ley de Sostenibilidad Ambiental y otras anteriores. La novedad es que es una ley sin anexos, es decir, realmente las actividades
lo que van es a tener que saber qué normativa ambiental le aplica. Y desde luego también una de las cosas que ponemos en las disposiciones iniciales es la posibilidad de pedir un informe preliminar a la consejería para que nosotros también, sobre todo al principio, pues podamos orientar hacia qué tipo de tramitación requiere la actividad, ¿no? Yo creo que esto tendremos que ir trabajando poco a poco si esta ley sale adelante, y al principio pues habrá un ajuste probablemente de actividades que no sepan, ¿no?, a dónde tienen que dirigirse, pero yo creo que esto es relativamente sencillo. La novedad es que vamos a tener una ventanilla única para todas las autorizaciones ambientales y pronunciamientos ambientales de la comunidad autónoma, y esto es una novedad. Antes tenías que ir a vertidos o a aire o a residuos, y ahora en un acto único vas a tener todas las autorizaciones, excepto la autorización de vertido a dominio público hidráulico a un río, que es una autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero que ya os anuncio que si este texto llega al final y resulta aprobada la ley, ya estamos trabajando con la Confederación en el planteamiento de un convenio para poder incorporar la autorización de vertido en la propia autorización ambiental integrada simplificada. Y además, si como resulta de un poco del anuncio que hizo el vicepresidente en la Junta el lunes, pues al final acabamos reclamando la transferencia de competencias de las cuencas intracomunitarias, pues ahí también tenemos el 70% de las cuencas serían autonómicas, con lo cual pues eso implicaría que nosotros podríamos dar la autorización de vertido de los principales ríos, evidentemente del Nalón Narcea y de todos los ríos costeros, a excepción probablemente del Eo, del Deva, del Sella, que también nace en otra comunidad autónoma, pero eso implica el 90% de la población, con lo cual pues también sería una simplificación importante de cara a incorporar esas autorizaciones de vertido. Otra de las cuestiones es que hemos intentado que la ley contemple y obligue a la coordinación entre las distintas administraciones públicas y entre los distintos procedimientos en aras de esa agilidad que era nuestro objetivo. A nivel de información pública, pues antes ya veis que en algunas autorizaciones la información pública se hacía en el marco del RAMIN, en el marco de la licencia ambiental. Ahora mismo pues habría una información pública, seguiría habiendo información pública para las autorizaciones ambientales integradas ordinarias de 30 días y establecemos 20 días para la autorización ambiental integrada simplificada. Las autorizaciones ambientales ordinarias tienen que ser aprobadas en la Comisión Asturiana de Medio Ambiente, en la CAMA. Las autorizaciones ambientales simplificadas, el órgano competente sería la Consejería y no tendríamos que elevarlas a la Comisión de Medio Ambiente. Hemos incorporado condiciones para el cierre de instalaciones, y esto quizás es una experiencia o es fruto de la experiencia que estamos viviendo de un momento en el que desgraciadamente pues algunas actividades, tenemos el proyecto de baterías de Koch, tenemos el desmantelamiento de las centrales térmicas, hay que cerrar bien el ciclo de vida de un proyecto y de verdad verificar que el suelo vuelve a su estado, al estado más parecido al estado inicial, y por eso también eso es una novedad también que hemos desarrollado un poco en esta ley respecto a las condiciones de cierre. Bueno, la novedad que yo creo que será bien recibida por vosotros como sectores económicos y que también los ayuntamientos han aplaudido mucho es esa declaración responsable ambiental sustituyendo a una autorización previa y ese registro de actividades, ¿no? Yo creo que esto es un poco todo lo que os quería decir. El plazo, abrimos un plazo de audiencia interesados, lo mandamos a las cámaras de comercio, bueno, evidentemente a FADE, a los sindicatos, a muchos colegios profesionales, de ingenieros, de arquitectos, a las asociaciones ecologistas, evidentemente, al ser una ley ambiental. Está abierto ese plazo de audiencia a interesados y para más seguridad, porque cuando hemos sacado esta audiencia pública era agosto, para más seguridad respecto a que todo el mundo lo conociese y pudiese participar, lo sacamos también a información pública abierta hasta el 22 de septiembre. Y por eso os decía que el poder hoy tener un primer contacto con
todos vosotros que lo conocieseis un poco de primera mano, es una oportunidad para que nos lleguen pues, comentarios, alegaciones que permitan tener un texto que sea entendido, que sea compartido y con el que podamos tener muchas actividades económicas, muchos proyectos que sean exitosos en Asturias en los próximos años. Y con esto pues voy a dejar de compartir, me voy a poner la mascarilla, que no se me olvide, y me voy a ir al cuarto de al lado con mi equipo para que si tenéis a bien hacer preguntas podamos pues contestaros o tomar nota de las cuestiones para más adelante. Muchas gracias por vuestra paciencia, porque era un reto contar todo en poco tiempo, no sé si lo he conseguido. Gracias, Nieves. Y nada, esperamos a que te vayas a la sala de al lado, porque sí que hay preguntas que vamos a ir trasladando. Bueno, pues En la sala de al lado podéis ir poniendo, si os parece, también la cámara visible para que la gente os pueda ver y os podamos plantear las preguntas que nos habéis hecho, que tenemos en torno a 11 preguntas ya para trasladar a Nieves y a su equipo. Podéis ir enviándonos alguna más, como os decíamos antes, si no nos diera tiempo, porque es cierto que nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos previsto, pues quedarán recogidas para que, o bien a través de FADE directamente la consejería, os pueda responder. ¿Qué ocurre, Nieves? Sí, un problema logístico. Van a pasar a esta mesa que yo tengo aquí porque la cámara del otro ordenador parece que no está funcionando. Entonces estaremos un poco más apretados. Doy la vuelta a la pantalla y estamos igual. Perfecto. Bueno, debí ser yo que fue un poco gafe, porque antes de empezar la sesión les estaba diciendo que acabarían todos en el despacho de Nieves y parece ser que efectivamente ha sido así. Ya sabéis que el tema informático en ocasiones, cuando más se necesita, es cuando suele darnos estos sustos. Pero bueno, aún así, como os digo, estáis a tiempo de trasladarnos más preguntas respecto a las que tenemos. Daremos respuesta o darán respuesta a Nieves y su equipo a todas aquellas que les dé tiempo, y las demás quedarán recogidas para poder responderlas con posterioridad. Pues bueno, parece ser que ya os tenemos ahí. Creo que estaba comentando que os gafé, que dije un poco de broma antes que acabaréis todos en el despacho de Nieves y así ha sido. Pues si estáis todos, Nieves, y me dais el ok, aunque yo creo que vosotros también podéis ver las preguntas, podemos ir dando traslado en el orden en que han ido llegando, si os parece. Pues venga, estamos creo que listos. No sé si nos veis a todos, me parece que nos falta Carmen, que está ahí en una esquinina, pero está, Vale, perfecto. Pues nada, vamos, como os digo, por el orden que han ido llegando las consultas. La primera sería: restringir o penalizar el uso de agua en energía o industria mediante el impulso de uso de... Leticia, perdona un segundito, voy a subir un poco el volumen. A ver. Si no, en preguntas y respuestas, Nieves, tú también las ves, ¿eh? Quiero decir que, aunque yo las lea para que todo el mundo pueda saber qué preguntas está haciendo, vosotros las podéis leer, que quizás os facilite también la comprensión de las mismas, ¿vale? Pero yo las leo para que todos los demás puedan conocerlas. Dice lo siguiente: restringir o penalizar mediante impuesto el uso de vertido, el uso de agua en energía o industria mediante el impulso de uso de tecnologías de refrigeración seca, eliminación de penachos persistentes. ¿Se ha tenido en cuenta en algo este punto? Bueno, la leéis vosotros, que quizás, como os digo, o si no, también cabe la posibilidad de darle voz a Francisco Javier Cobos, que es quien la ha hecho, para que él se explique un poco mejor, si queréis. Yo creo que este tema entiendo que va un poco por el impuesto de afecciones ambientales y que forma parte del siguiente proyecto normativo que tenemos, que es la ley del agua. En el anteproyecto de ley de calidad ambiental, realmente lo único que hacemos es cambiar un pequeño matiz en la ley de vertidos autonómicos, pero no entramos mucho en el tema del impuesto ni en el tema de la eficiencia o de los ahorros o de las tecnologías de ahorro de uso de agua, porque ya veis que acabamos de crear la Dirección General del Agua
y una de sus principales prioridades de esa dirección va a ser precisamente hacer un texto nuevo de la ley del agua. Y eso lo tomamos nota porque eso va a ser una cuestión que tengamos que abordar en esa ley del agua. Entiendo que va por el impuesto de las acciones ambientales, pero si quien ha hecho la pregunta ve que lo estoy interpretando mal, le invito a que nos lo precise, vaya. Efectivamente, Francisco, Javier, si entiendes que iba por ahí el tema, lo dejamos así. Si no, mándanos un mensajín que incidiremos en ello, si te parece. Pasaríamos a la siguiente. Preguntan por los motivos por los que se excluyen del anteproyecto las actividades reguladas por la Ley 8 de 2002. Bueno, yo creo que lo he comentado. Entendíamos que esas actividades, prácticamente el único impacto que tienen es el del ruido, y por eso lo que hemos hecho ha sido evitar hacer una autorización ambiental o incluso una declaración responsable ambiental, y sí incorporar en que la licencia urbanística de estas actividades tengan en cuenta las obligaciones que impone la ley de ruido a estos locales. Entonces entendemos que, hombre, a menos que fuese un local que tenga, pues yo qué sé, de restauración, de bodas, ponte por caso, que tuviese una caldera enorme dentro de, o un hotel que tuviese una caldera importante para un spa o incluso un vertido a un colector por las cuestiones que sean, que requeriría una autorización previa. Entendemos que el cariz de lo que está ahí, Fernando, yo creo que en este caso tiene su propia licencia de acuerdo a esa ley. Eso es. Sí, Fernando apunta que tiene, no sé si le oís, porque como estamos... Se lo oye mal, Nieves, se lo oye mal. Fernando. Que apunta que ellos tienen su propia licencia dentro de la Ley 8/2002. ¿Vale? Vale, perfecto. Iríamos a la siguiente, es una pregunta muy general. Desde la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias preguntan, ya digo que es muy general, ¿en qué grado de potencial incidencia se encuentra su CENAE, que es el 4520? Dentro del listado que mencionabas para las autorizaciones ambientales simplificadas, había un tema que eran los talleres, las cabinas de pintura que muchas de las empresas de esta asociación, por ejemplo, tienen. Pero bueno, insisto, la pregunta es en qué grado de potencial incidencia estarían afectados. No sé si podéis contestar también un poco de manera general, Nieves. Yo creo que miramos exactamente el CENAE y le contestamos, si te parece, a través tuyo, Leticia, a la asociación, pero en principio el criterio sería ese, ¿no? Si son talleres mecánicos, pues si tienen una cabina de pintura que sea susceptible, son grupo C. Yo creo que en principio es... El que habla es Javier Méndez, que es el jefe de servicio de calidad del aire, y él dice que generalmente todas estas instalaciones son grupo C. Tendrían que seguir haciendo la comunicación que nos hacen y en el ámbito municipal quedaría... que baja el rigor administrativo, digamos, la exigencia administrativa. Irían por declaración responsable, porque solo requieren una comunicación AFCA tipo C y por tanto irían al ayuntamiento diciendo que han hecho la comunicación y que cumplen con que es compatible urbanísticamente, porque tendrán la licencia del ayuntamiento y con eso declaración responsable y adelante. Pero algunas de ellas, si no me equivoco, tienen cabinas de pintura, con lo cual eso ya no sería tipo C. Sí, la mayor, claro, depende ya del calibre de la cabina, pero claro, yo estoy pensando en talleres normales o pequeños que sí son tipo C, las emisiones que tienen las cabinas de pintura. Por eso yo decía que era una pregunta muy general, pero en cualquier caso, Isabel, que sigues por ahí, creo, hablamos y si necesitáis algún tipo de explicación más a través nuestro, os ponemos en contacto directamente con la viceconsejería para que puedan matizar un poquito más la respuesta si os parece, ¿vale? Vale. Venga, iríamos a la siguiente. Preguntan si se podrán compensar emisiones de CO2, entiendo de las empresas que están en ETS, con plantaciones de árboles existentes o nuevas en los montes asturianos. La respuesta categórica es no. Vamos a ver, el tema del registro de huella de carbono contempla la compensación de emisiones
pero en aquellos planes voluntarios de reducción. Realmente el esquema de mercado de comercio de derechos de emisión es un esquema de un comercio muy regulado que implica que la compensación ha de hacerse con absorciones o con proyectos que estén avalados por el Banco Mundial, ¿no? Sí, además es un ámbito europeo en el que se mueve bajo el paraguas de una directiva y... Sí, no. o sea, la respuesta es no. Las absorciones de bosques asturianos o de terrenos gestionados adecuadamente en Asturias servirían para esos proyectos en el ámbito voluntario, entendiendo que ese es el ámbito de todo lo que no está dentro del comercio de derechos de emisión. Otra cosa distinta es que si os fijasteis en la ley de cambio climático, se establecía la obligación de que en el marco de un año a partir de la aprobación de la ley iba a haber actividades que no estando en el comercio de derechos de emisión iban a tener la obligación de hacer una medición de huella de carbono y un plan de reducción. Y para esos planes de reducción sí que podrían valer las compensaciones, si aparecen obligaciones fuera del comercio de derechos de emisión, como son los que establecía la propia ley de cambio climático aprobada en mayo. Perfecto, es que estaba contestando en el chat a una preguntina. Insistir que la sesión va a ser grabada o está siendo grabada y que se os va a dar traslado de la misma, ¿vale? Seguimos con las preguntas. Bueno, esta creo que ya se ha respondido, pero por incidir. ¿La derogación del decreto 99 del 85 es total, incluso para las actividades sujetas a la ley 8 de 2002? La respuesta es sí, ¿no, Fernando? Sí, es total. Derogamos y derogamos. Por eso decía que ya se había respondido, pero bueno, para dejarlo más claro todavía. Una pregunta un poquito larga. A ver, las gracias por las explicaciones. La pregunta sería, está relacionada con las diferencias entre la redacción de proyectos y solicitudes de autorizaciones ambientales integradas ordinarias y las nuevas simplificadas. Quiere referirse a aquellas actividades que hasta ahora se han visto afectadas por autorizaciones sectoriales, producción y gestión de residuos, APCAS, vertido, etcétera, y que pasarían a tramitarse como autorizaciones ambientales simplificadas. Los requisitos que se establecen para cada vector ambiental de la actividad y que deben incluirse en el proyecto técnico de solicitud de autorización están sujetos a que entren dentro del alcance de las disposiciones normativas que regulan las autorizaciones sectoriales o deben incluirse en el proyecto independientemente de la aplicación de dicha normativa. Por ejemplo, una actividad APCA-B que genere residuos pero que no esté sujeto a autorización como productor de residuos, ¿debe contemplar en el proyecto todas las obligaciones de productor de residuos? Creo que la estáis viendo, entonces si la podéis leer con más calma, vosotros mismos. Se supone que la autorización lo que viene a sustituir es lo mismo que pasaba antes con el reglamento de actividades, o sea, deberá describirse la actividad, todos los efectos ambientales que tengan. Esos efectos ambientales pueden dar lugar a que tenga la obligación de contar con una autorización sectorial determinada, la APCA, por ejemplo, pero se supone que si produce residuos, deberá justificar que esos residuos que produce no necesita autorización para producir los residuos, pero sí que deberá justificar que cumple lo que diga la ley de residuos para esa producción de residuos. Por ejemplo, la comunicación. Sí. Es decir, produce residuos, necesitará una comunicación de productor de residuos y eso está incorporado dentro de las obligaciones de la AI simplificada. Eso debería figurar en el contenido de la descripción de la actividad. Perfecto. Bueno, estoy poniendo en el chat el correo electrónico al que cualquiera podríais dirigiros para ampliar, o para realizar cualquier duda a los responsables de la viceconsejería, ¿vale? Por si alguna aclaración no queda suficientemente clara o necesitáis alguna cuestión más. Seguimos avanzando. Perdona, Fernando, dime. Leticia, por poner otro ejemplo, ¿sí? Cualquier actividad que necesite una autorización sectorial ambiental va a producir ruido. En el ámbito del vector ruido no hay autorización, pero sí que deberá justificar que cumple la normativa que le aplica en cuanto a los niveles de ruido que produce. Perfecto.
Bueno, en cualquier caso, como digo, ya está en el chat el correo al que se podría dirigir cualquier empresa y les pondríamos en contacto con vosotros si necesitan algún tipo de aclaración a posteriori, ¿vale? Bueno, pues seguimos con las preguntas que van creciendo, ¿eh? Vosotros me diréis también el tiempo que tenéis y cuándo tenemos que parar porque están llegando de manera continua. Si te parece, podemos poner un límite, por ejemplo, lo que nos dé tiempo a contestar hasta las 12 también. Vale, sí, no, perfecto. Por eso os decía que el tiempo que tengáis vosotros. Eso, venga, pues así, porque yo también, por respeto un poco a la gente también que nos está escuchando, yo creo que ponemos a las 12 y lo que podamos contestar hasta esa hora y lo demás lo contestamos vía online. Perfecto, muy bien. Pues la siguiente pregunta sería la siguiente. A partir de esta ley, ¿se entiende que las actividades sometidas a autorización ambiental simplificada no necesitan una licencia municipal de funcionamiento? Yo creo que va a haber cosas reiterativas, ¿eh? Cada ayuntamiento tiene figuras diferentes, denominadas de diferentes formas: licencia de actividad, licencia de funcionamiento, licencia de apertura, comunicación de apertura. Con estas denominaciones muchas veces los ayuntamientos bordean la denominación RAMIN y exigen la licencia municipal igualmente a cualquier actividad, aunque tenga o no una autorización ambiental integrada. ¿Seguirá siendo así? Vamos a ver, lo que está claro es que desaparece la obligación de licencia de actividad. Y desde luego lo que no podrá hacer el ayuntamiento es escudarse en una autorización ambiental para una licencia de apertura. ¿Me explico? Es decir, nosotros si es una actividad que va con una declaración responsable ambiental, pues realmente no necesita una autorización previa. Otra cosa es que el ayuntamiento de turno pues se saque que necesite una licencia urbanística y una licencia de apertura y una licencia de estar al corriente de las obligaciones con la Iglesia Católica. Pues eso es ya el ámbito municipal, pero no es el ámbito ambiental, me explico, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿autorización ambiental simplificada será para actividades de nueva implantación o las actividades ya existentes se tendrán que adaptar y pedir el cambio? Sí, hay una disposición que no recuerdo cuál es, la transitoria, que dice que las que están ya existentes se irán adaptando en el plazo de 5 años. Pablo, y que la empresa tendría que declarar, digamos, que sigue manteniendo las condiciones originales y se realizaría de oficio por la administración. ¿Lo habéis oído, no? Sí. Era Pablo. Cambiamos un poco el tercio. Comentan que durante la introducción se ha hecho mención a que la ley va a contar con una serie de medidas voluntarias para las empresas. ¿En qué van a consistir y cuáles son las ventajas que tendrán en este caso las empresas? Bueno, os decía que la ley incorpora un artículo de compra pública verde. En los pliegos nosotros podemos incorporar condiciones, por ejemplo, de que las empresas que concurran pues tengan proyectos de reducción de su huella de carbono o dar más puntuación. Probablemente no podemos limitar el que concurran empresas que no tengan esas condiciones, pero sí que podemos dar más puntuación en aquellos casos en los que las empresas cumplan con esas condiciones. Y hay otra disposición también que dice que los que tengan certificación EMA les excluiría del establecimiento de garantías financieras por la ley de responsabilidad ambiental. Bueno, son ventajas. Perfecto. Preguntan también cuándo está prevista la publicación del registro de autorizaciones en la red ambiental. Pues como se tiene que aprobar primero la ley, en cuanto que se apruebe la ley. Bueno, yo creo que la parte de, vamos a decir, tecnológica o informática va a ser muy importante y bueno, creo que es algo en lo que efectivamente primero tendrá que aprobarse la ley, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la coordinación también entre las distintas administraciones y procedimientos es una parte también entiendo que a trabajar fuertemente desde el ámbito de la administración, hacia el administrado en este caso. Otra pregunta. Ha quedado claro que las subestaciones eléctricas, entiendo, y los centros de transformación son objeto de declaración responsable. Entendemos que salvo si requieren día. Y en relación con las líneas, las que requieren día, ¿serían objeto de autorización ambiental simplificada? Yo creo que no entran en el proyecto de instalación o de actividad, que es el que define principalmente las actividades que estarían sujetas al ámbito de aplicación de la ley.
con lo cual tendrían la consideración de proyectos, no de instalaciones o actividades. Vale, bueno, espero que haya quedado claro. Si no, bueno. Hoy ya no se tramitan por el reglamento de actividades siquiera. Perdona, Fernando, yo al menos te oí un poco regular. Lo que ni siquiera se tramitan a día de hoy por el RAMIN. Vale. Las líneas, ¿eh? Las líneas. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Preguntan por qué se excluye la actividad de investigación del régimen de intervención ambiental. ¿Cómo se van a controlar estas instalaciones? Lo que entendemos es que son instalaciones, digamos, que tienen un ámbito temporal de utilización muy concreto y que en principio también les obligamos un poco a que nos digan las condiciones de funcionamiento. Otra cosa es que no les vamos a requerir porque muchas veces estarán en el marco de un proyecto que tiene un plazo de ejecución concreto y probablemente no está compasado el que tramitemos toda una autorización con el cumplimiento de un plazo de un proyecto. Pero lo que no quiere decir eso es que no le vayamos a poner condiciones para la actividad. Y de hecho sí que le decimos que nos tiene que informar de lo que pretende hacer y de las condiciones ambientales. Lo que no queda muy claro es lo que vamos a decirle nosotros a él. Pero lo que él nos tiene que, la información que nos tiene que aportar, eso sí está definido. Perfecto. Preguntan también... Leticia, nosotros intentamos digamos, darle mayor agilidad a la I+D, pero si desde los sectores económicos pensáis que han de ser autorizados, pues lo miramos, vamos. Bueno, llegado el caso de que, porque al menos no hemos recibido ninguna... o que hayamos visto, porque sí que tenemos aportaciones, pero la verdad es que estamos todavía analizándolas y no hemos recibido ninguna aportación en ese sentido que hayamos visto hasta ahora. Llegado el caso, pues bueno, os lo trasladaríamos, Nieves, ¿vale? ¿Por qué no se incluye un informe de un organismo de control ambiental en la comunicación de inicio de las autorizaciones ambientales simplificadas? Pues probablemente por no grabar al promotor de la actividad. No se me ocurre otra razón, pero no sé si... Bueno, lo que sí se incluyen es luego en la posibilidad de incluirlos, digamos, por parte de los ayuntamientos como instrumentos de apoyo para el control de la actividad. Con lo cual, yo creo que ellos sí van a tener, digamos, esos organismos van a tener un papel muy importante, pero más bien en la parte de control. Perfecto. Bueno, añaden, porque viene todo ligado, que sería interesante para garantizar la vigilancia ambiental sin menoscabar la simplificación administrativa, incluir en las solicitudes de declaraciones responsables un informe técnico por un organismo de control que informe positivamente del cumplimiento de la legislación medioambiental. Luego hace a posteriori, es decir, que nosotros lo que intentamos es que la declaración responsable tenga las menos dificultades para los promotores y sí que el ayuntamiento va a poder ejercer ese control a través de las OCAs posteriormente. Cambiamos un poco de tercio también. Un hotel que no está sujeto a la Ley 8/2002, ¿iría por trámite de declaración responsable a nivel ambiental? Un hotel. ¿Un hotel? Dependerá si está afectado dependerá dónde vierta. Sí, yo creo que ahí las dos únicas cuestiones que se me ocurren es una, que tenga, como decía, que tenga un spa y que tenga una instalación de una caldera de más de 20 megavatios, que será difícil, imposible, diría yo. Sí, no hay hotel. Y la segunda cuestión es que ese mismo hotel esté en una ubicación que no esté, imagínate, en una ubicación que no esté en un entorno urbano y entonces que la única manera de evacuar sus aguas residuales sea a un colector que sea del municipal o al mar. En ese caso necesitaría ahí simplificada, en el resto no. No, porque esté en un núcleo muy pequeño, depende del tamaño del hotel. También, o que esté... grande, por ejemplo, no. Sí, Perdona, Jorge, que se te ve irregular. Está en un hotel, en un núcleo, pues como si fuera un saneamiento municipal y sea muy pequeño el núcleo respecto al tamaño del hotel. Pero si no, si está en una ciudad grande, pues no, lo mismo que ahora.
requeriría autorización de vertido. Perfecto. Bueno, yo insisto en que a través nuestro podéis trasladarnos a lo mejor preguntas más concretas o casos más concretos si es que estáis pensando pues ya en un hotel en particular, en una ubicación en particular, con algún tipo de detalle a mayores, ¿vale? Siguiendo en orden, preguntan, ¿una actividad que tenga autorización como gestor de residuos a día de hoy va a tener que tramitar la autorización ambiental integral simplificada cuando entre en vigor la nueva ley? Bueno, creo que un poco es repetitivo de una pregunta anterior. Hay que adaptarse. Se le aplicaría el régimen transitorio y la administración tendría que adaptar esa autorización. Si no ha modificado, digamos, las condiciones en que ejerce esa actividad, pues se le realizaría de oficio. Esa empresa va a tener que hacer una declaración de que mantiene las condiciones que expuso cuando solicitó esa autorización. Perfecto, gracias. Pablo, una EDAR convertido a colector del Principado y volumen de vertido de 50.000 metros cúbicos anual, ¿estaría dentro de las actividades sujetas a autorización simplificada? Depende de dónde vierta. Depende qué tipo de empresa sea. O sea, si requiere autorización de vertido del Principado, sí. Si no la requiere, no. Pero habla de la edad, ¿no? Sí. Lo que habla es de una edad. Bueno, por edad entiendo que es de una empresa. De una empresa, sí. Y la DAR, dependiendo del tamaño, podría estar dentro del catálogo APCA en el grupo B, con lo cual podría requerir la autorización. También el sector que sea, ¿eh? Como veis, necesitamos más datos para clasificarla. Bueno, insisto, podéis trasladar la información a través nuestro si queréis, ¿vale? Preguntan, en el artículo 21, que no sé exactamente cuál es, la verdad, ¿no debería plantearse como la creación de incentivos más que como tasas para las empresas que pudiesen estar sometidas a ellas, incluso cumpliendo los objetivos? Artículo 21. La fiscalidad. La fiscalidad. ¿Y cómo? ¿Me lo puedes repetir? Sí, es el de fiscalidad. En el artículo 21 no debería plantearse como la creación de incentivos, o sea, la creación de incentivos, entiendo, más que tasas para las empresas que pudiesen estar sometidas a ellas, incluso cumpliendo los objetivos. Hombre, yo creo que aquí hay dos modelos para mejorar la calidad ambiental. Uno es a través de sanciones, o sea, régimen un poco y tasas, y otro es a través de incentivos. Yo creo que hay que compatibilizar un poco los dos regímenes. Los incentivos un poco van en la línea de compra pública verde, pero no obstante dejamos abierta la puerta al tema de fiscalidad, porque es que aunque nosotros no tenemos muchos ejemplos de impuestos ambientales, de hecho yo creo que solo hay uno, el de las líneas eléctricas, con el tema de la afección a montes públicos, ¿no? Sí que ya tenemos un impuesto que nos va a venir vía ley de residuos. Entonces, yo creo que hay que dejarlo abierto y sobre todo ese artículo va más en la línea de afectar los ingresos para que no lleguen a una caja común de Hacienda y se gasten en cualquier cosa, sino que reviertan realmente en lo que nosotros pretendemos, que es la mejora de la calidad ambiental. Entonces, una cosa y la otra. Yo creo que hay que poner un poco una vela a Dios y otra al demonio en este caso. Perfecto. Bueno, simplemente por clarificar o por confirmar, la primera pregunta que nos habían hecho, efectivamente, comentan que la persona que la hizo está muy interesada en el tema de la ley del agua y que querrían hablar más detalle todo esto con vosotros, con lo cual reitero nuestro ofrecimiento a hacer de intermediarios, y comenta que se habla mucho de huella de carbono, pero poco de huella hídrica, ¿vale? Un poco por reforzar lo que habíais dicho al principio. Bien. Más preguntas. En relación con la derogación del decreto 9985 sobre el ruido, ¿qué régimen nos aplicaría en el caso en el que la autorización ambiental integrada, en el que en la autorización se haga referencia al cumplimiento de los valores límite de este decreto? Por otro lado, para aplicar la normativa estatal de ruido, en los casos en que no hay zonificación acústica, ¿seguimos guiándonos por los planes generales de ordenación urbana? Bueno, sobre ese tema hay que tener en cuenta que no recuerdo ahora mismo si es en la ley del ruido o en el Real Decreto que la desarrolla cuando pone los valores límite de emisión. Hay una disposición transitoria
o adicional, no recuerdo, una de las disposiciones finales que dice que se considerará nuevo emisor acústico a toda aquella actividad que requiera una autorización o renueve su autorización desde entonces. Con lo cual, pues ahí podrían entenderse varios casos. Alguien que no tenga que renovar o revisar la autorización, pues lo que debería cumplir en principio son los objetivos de calidad acústica, pero cuando se le haga la revisión, lo que le sería exigible es como si fuera nueva. Y luego respecto a los temas de los planes donde no hay zonificación que comentaban, respecto a los planes generales de ordenación, Fernando. Bueno, pues ahí lo que dice si no recuerdo mal, la ley de los ruidos es que hay que ver los usos predominantes en la zona. Pero tenemos la mala suerte en Asturias de que generalmente las industrias están rodeadas de viviendas, de zonas residenciales. Con lo cual, bueno. Yo creo que habrá también un proceso largo de adaptación, porque en muchos planes urbanísticos se hace referencia a los 45 o 55 decibelios que se derivaban del decreto, con lo cual, pues con el tiempo esos planes tendrán que ir adaptándose y las nuevas referencias entiendo que será la normativa estatal en materia de ruido, pero claro, ahí va a haber una distorsión porque por la razón de que los planes urbanísticos incorporan casi directamente muchos de ellos los límites de ruidos del decreto. Sí, hay ordenanzas municipales que también lo recogen, con lo cual... Dependerá de dónde esté la instalación y, bueno, efectivamente, no es sencillo. Otra pregunta. Mi pregunta es si se puede explicar el proceso de permiso sectorial, la autorización ambiental sectorial, cuando debe entregarse la declaración responsable y quién inicia el proceso. Si se debe enviar en cuanto se publique la ley o será solicitado por la administración. Son regímenes incompatibles, es decir, si va por declaración responsable es porque no necesita ninguna autorización sectorial. Y si necesita una autorización sectorial, entonces no hay declaración responsable posible. Tiene que ir a una autorización ambiental integrada simplificada de la consejería. Y bueno, la pregunta podrá ser la misma, entiendo, siendo así, Nieves, la pregunta podría ser si vais a ser desde la administración los que hagáis la solicitud de adáptese o si tiene que ser la empresa la que se acerque a la... Lo que se está refiriendo es adaptación de una que esté ya existente. Entiendo que sí. Entonces, entiendo que es lo que dijo Pablo. Sí, que está regulado en las disposiciones transitorias. En principio, si no se modifica, se realizaría de oficio por la administración en el plazo de 5 años. Perfecto. La pregunta del millón. ¿Qué calendario se maneja para la entrada en vigor de la ley? Esa es la pregunta del millón, como tú dices. Vamos a ver, nosotros ahora, después de acabar el trámite de información pública y en función de las alegaciones que recibamos y de cuánto nos lleve interpretarlas e incorporarlas al texto, pues eso nos puede llevar, entiendo que si son muchas como se prevé, pues nos puede llevar un par de meses probablemente. Una vez que nosotros tengamos ya esa interpretación y el nuevo texto modificado a la luz de las alegaciones, creo que tiene que ir al consultivo, o sea, hay una audiencia... Bueno, habría que hacer los informes presupuestarios, económicos, de personal también y luego hacer, o sea, tendría que ir a secretarios técnicos y al Consejo Consultivo. Pero al Consejo Consultivo y también a la CAL, al Consejo de Administración Local, porque afecta a los ayuntamientos. Con lo cual, yo creo que es difícil que entre en el Parlamento este año. Yo diría que si entra casi muy al final o ya en enero en el Parlamento. Y luego ahí dependerá de lo que sus señorías tarden en debatir el texto de la ley. Pero bueno, ya para nosotros, si está en el Parlamento, ya hemos avanzado más que en épocas anteriores. Bueno, yo animo a los señores parlamentarios que no están aquí a que esto no muera en la orilla otra vez, como fue en la última ocasión con el último texto que contamos. Pero bueno, vamos a ser positivos.
Seguimos, que todavía quedan preguntas. ¿Se ha planteado algún mecanismo simple de transición de una autorización simplificada a una ordinaria? Para el caso de empresas que amplíen su instalación y pasen de necesitar un trámite a necesitar otro, por ejemplo, un gestor de residuos de menos de 50 toneladas que quiera pasar a gestionar más de 50 toneladas de residuos peligrosos. Transición de la simplificada a la ordinaria, de manera rápida, sencilla e indolora, entiendo. No hay planteado un trámite como tal, pero obviamente si cuenta ya con una autorización será más sencillo darle la siguiente, la mayor, en función también de los cambios que suponga esa modificación. Pero no hay planteado un mecanismo como tal. No hay pasarelas. Un procedimiento simplificado. Sí, no hay pasarelas. Bueno, incidiendo un poco en lo que ya hemos comentado, dicen que las empresas que ya tienen autorizaciones sectoriales, de la lectura de la ley se traslada que la Consejería directamente tramita la autorización ambiental simplificada sin necesidad de solicitudes o proyectos adicionales. Es un poco lo que respondía antes Pablo con ese proceso de 5 años, ¿no? Sí. Por incidir. Más, no se establecen plazos de respuesta tras la solicitud de una modificación de la autorización ambiental integrada. ¿Sería posible? ¿Cómo, perdona? No he entendido. No se establecen plazos de respuesta tras la solicitud de una modificación de autorización ambiental integrada. Será la omisión, será lo que marca la normativa estatal. O sea, no se marca un límite de plazo. Pero de todos modos, los límites de plazo son los mismos que en la solicitud inicial. Entiendo, ¿no? Si está marcado 6 meses para la ordinaria, 4 meses para la simplificada, y para la modificación, en principio no está marcado nada. Pero para la modificación de la ordinaria, lo que le aplicaría sería lo que dice la estatal, que son 4 meses. Así que se supone que para la modificación de la simplificada sería lo mismo. 2 meses. ¿Sería, perdón, Fernando? Que sería lo mismo. 4 meses. Sí. Vale. Más. Bueno, hay muchos agradecimientos. Me preguntas lo siguiente. En el caso de aquellas organizaciones que dispongamos de autorización ambiental integrada, ¿tenemos que llevar a cabo algún tipo de adaptación o actualización de cara a esa nueva autorización ambiental integrada ordinaria? Muchas gracias. No. Bueno, tajante. Perfecto. En relación con el artículo 95.2, ¿no podría incumplir la ley de protección de datos hacer públicos los informes de las inspecciones ambientales de cada empresa? No tenemos aquí al jefe. Nos falta el jefe de servicio de control. Estoy viendo que me falta un jefe de servicio. Sí, sí. ¿Quién contesta esto? Que esto es muy debatido. Esto ha sido muy debatido. Bueno, lo que se está haciendo actualmente, o sea, por ejemplo, este año, que se van a publicar, o sea, este año también, o sea, yo no sé si ya está hecho, ahora mismo me entra la duda, pero se van a publicar, creo que esté hecho ya en web, se van a publicar los informes de inspección de las AIs. Realmente no es el informe de inspección íntegro, pero sí se refleja ahí, digamos, un informe base en el que se recogen, bueno, pues un poco los elementos inspeccionados y también las conclusiones de lo que sería ese informe de inspección. Y cuando me refiero a conclusiones es si hay desviaciones o no hay desviaciones y las medidas correctoras que se aplican en el caso o que se solicitan por parte de la Administración en el caso que haya desviaciones. Eso es a lo que llegamos, digamos, después de bastante debate, porque evidentemente yo creo que en los informes se llega ya a un nivel de profundización muy importante, que yo creo que sí, digamos, que en cierta manera debe protegerse un poco a la empresa de, digamos, de exponer todas esas interioridades, ¿no? Pero creemos que los elementos que se inspeccionan, la fecha de inspección y un poco el resultado de esa inspección, en qué termina, pues tiene que ser público, porque además esos elementos, digamos, que se van a requerir de determinadas mejoras,
son mejoras que se exigen porque se está produciendo un efecto ambiental negativo para la población y o para el medio ambiente. Con lo cual, tiene que ser público también el que esa empresa y la administración están adoptando medidas para subsanar esa situación. Perfecto. No sé si alguno más queréis añadir alguna cosa al respecto. No, yo diría que es que la pregunta es muy de índole legal, ¿eh? No supera ya incluso a la ley y demás. Tenemos obligación, la administración, por un lado, en una serie de cuestiones, tiene obligaciones de cumplir con unas cuestiones de transparencia ambiental y de dar toda la información ambiental de que dispone por unas directivas y demás. Y luego hay otra ley que protege, como hace la pregunta, datos. Entonces, de momento, lo que dice Pablo es lo que estamos sometiendo. Podríamos tener presiones de algún lado a decir que es poco y que todavía había que hacer más, y podemos tener presiones de otro lado diciéndonos, oiga, que va a incumplir usted. Bueno, con la ley de protección de datos no lo sé muy bien si es con la ley de protección de datos o con cuestiones de la intimidad. Entonces, aquí yo creo que esto está ya por encima de la ley, la pregunta. Nos encontraremos con algún problema de que nos llevan al juzgado si damos o si no damos. Más o menos lleva muchos años pasando. Perfecto. Seguimos, nos quedan 3, así que yo creo que vamos a cumplir con el horario. Dicen lo siguiente: preguntaron sobre las empresas con licencia de actividad existentes y comentaron que dispondrían de 5 años para adaptarse. Pero este plazo y esta obligación también aplica a las empresas a las que no les aplicaba la autorización ambiental. Es decir, las empresas que tenemos licencia de apertura, pues no nos aplicaba licencia de actividad. ¿Tenemos que realizar la declaración responsable ambiental? Bueno, habría que ver si, porque hay también, digamos, la ley de servicios, que hay determinadas actividades que están excluidas de declaración previa, comunicación previa. Entonces, si fuese el caso de algunas de estas, desde luego no le aplicarían la declaración responsable. Y en el caso de que tenga licencia de actividad por parte del ayuntamiento, yo creo que tenemos esos 5 años para analizar un poco la casuística y adaptar con el menor ruido y el menor, digamos, deterioro de los titulares, ¿no? O la menor afección a los titulares. Si podemos hacerlo de oficio, se hará de oficio. Perfecto. Bueno, dicen si se podrán transferir datos automáticamente de las bases de datos de las empresas a las fichas de la consejería. Bueno, yo creo que lo decía yo antes, la parte tecnológica o de tramitación electrónica, vamos a decir así, de los expedientes, creo que es algo en lo que hay que incidir. Desde FADE llevamos mucho tiempo, no solamente para estos temas medioambientales, sino de manera general, en lo que tiene que ver con los trámites con la administración, insistiendo en que Asturias, el Principado, debe mejorar, y yo creo que va un poco por ahí. Directamente yo entiendo que no, porque dependerá de formatos y de muchas cosas, pero entiendo que lo deseable es ir avanzando hacia ahí y eliminar papeles. Y yo creo que vosotros también estáis de acuerdo en que esas montañas de papeles que todavía seguramente os atacan, os asolan, deberían ir desapareciendo. No sé si queréis hacer algún tipo de comentario sobre este tema. Digamos, hay algunos datos que entran automáticamente, que son los de la red de calidad del aire, de las autorizaciones ambientales y de empresas que están sujetas a autorización ambiental integrada. Pero digamos que este año, bueno, ya llevamos desde el año pasado, estamos trabajando con la Dirección General de Seguridad Informática para desarrollar, digamos, unos formularios de entrada de información que también, bueno, que aparte de formularios puedan ser también mediante ficheros XML o similares, de manera que la información ambiental de emisiones, vertidos y en algunos casos residuos, pues puedan entrar electrónicamente a través de esos formularios, de manera que evitemos, digamos, lo que sería el formato papel, que es incómodo para las empresas, pero aún es más incómodo para los funcionarios, que tenemos que luego coger esos valores, llevarlos a tablas, y con lo cual, digamos, tendrían una explotación directa. Entonces, bueno, yo creo que posiblemente el año que viene esos datos de información ambiental, de control de emisiones y vertidos, pues puedan ponerse en marcha.
Y luego en materia de residuos, el Ministerio ya tiene un módulo de, digamos, en fase de pruebas y digamos, y definidos los ficheros electrónicos para lo que sería la presentación de memorias anuales de gestores de residuos. Con lo cual nosotros también vamos a trabajar en esa línea para que nada más que se ponga en producción por parte del Ministerio, tenerlo nosotros también disponible. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Y ya la última pregunta, y vamos a cumplir con el tiempo que nos habíamos previsto, Nieves. Dicen, aprovechando la ocasión, quería aclarar cómo se entiende una actualización del listado de producción de residuos de una instalación con autorización ambiental integrada, la cual anualmente ha declarado rigurosamente los residuos peligrosos y no peligrosos producidos en la instalación. Existe confusión entre lo que es una actualización de datos de la autorización y lo que sería una modificación de la actividad, ya sea sustancial o no sustancial. En definitiva, mi pregunta es, si una actualización de los residuos producidos en una instalación que hayan cambiado su forma de gestionar los residuos desde que se generase la autorización debe entenderse como una modificación no sustancial o no aplica dicho concepto en este caso. Pues la pregunta es concreta y la respuesta es variada. Lo que está claro son dos cosas. La primera, los datos que figuran en la autorización son los que comunicó en su momento el titular en la solicitud. Segunda, si hay variación de esos datos, cosa que es lógica que se produzca a lo largo del año, y sobre todo en las empresas que tienen autorización ambiental integrada, que están sujetas a continuas modificaciones, ampliaciones y demás. Entonces, una modificación de la cantidad de residuos producidos o del tipo de residuos producidos, hay que justificar a qué se debe. Si se debe simplemente a que ha cambiado la capacidad de la producción y los datos que se habían dado inicialmente no estaban ajustados a la capacidad de producción de la instalación, o se debe a que ha habido una modificación estructural de las instalaciones y de los procesos. Según la situación en la que estemos, será una modificación no sustancial o sustancial si se superan los umbrales que marca la ley para ese caso. Entonces, fundamentalmente lo que hay que analizar es cuál es el motivo de esa variación de datos. Hay veces que vemos que el motivo es que los datos que se dieron en su momento en la solicitud se correspondían a los datos de un año particular, que era especialmente, digamos, de baja carga de producción y, consecuentemente, baja cantidad de residuos producidos. Y otras veces no. Lo que pasa es que ha habido por el medio modificaciones no sustanciales o sustanciales, modificaciones sustanciales o varias modificaciones no sustanciales que en conjunto se convierten en una modificación sustancial porque hacen superar el umbral que marca la ley. Pero todo eso depende de que haya habido cambios estructurales o cambios en los procesos. Perfecto, gracias, Fernando. Quedan 3 minutillos y entraron 2 más. ¿Esta ley introduce alguna modificación en el procedimiento de evaluación preliminar de impacto ambiental? ¿Qué tipo de autorización necesitaría una actividad sometida a este procedimiento? Mira, me alegro mucho que nos hagan esta pregunta, y no es coña, porque en el tema de las EPIAs, que era una de las cuestiones que nosotros teníamos previsto derogar en esta ley, no lo podemos derogar porque ya se ha derogado en la ley de simplificación o ya se pretende derogar en la ley de simplificación administrativa que está ahora mismo ya yendo para el Parlamento o en el Parlamento. Entonces, el tema de las EPIAs está superado, esa tramitación. Y yo creo que, Pablo, tú que controlas más de los anexos de la ley de evaluación ambiental, el motivo era porque todo estaba ya recogido, ¿no? Sí, en muchos casos, claro, la normativa de la PIA es del año 98. Entonces, después del año 98, en aquel momento prácticamente había 12 supuestos de evaluación de impacto ambiental, que eran aeropuertos, grandes canteras, instalaciones metalúrgicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley de evaluación ambiental ha ido ampliando sus anexos muchísimo y la mayor parte de actividades que estaban incluidas en las EPIAs pues están sujetas ya al régimen de evaluación de impacto ambiental.
Luego, por otra parte, ha crecido también la normativa de protección de espacios protegidos, con lo cual, digamos, dentro de los espacios protegidos ya también hay una normativa de protección específica para todas esas actividades que podrían ser, digamos, de menor intensidad, pero con ciertos efectos, como pueden ser apertura de pistas, pequeñas líneas eléctricas. Pues en los espacios protegidos, digamos, ya hay una regulación que protege de esas afecciones. Y luego también es previsible que los umbrales de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, digamos, los umbrales mínimos desaparezcan o se amplíen, porque la Unión Europea está pidiendo a España que justifique, al Reino de España que justifique por qué pone los umbrales mínimos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, con lo cual también es previsible que esos umbrales aún disminuyan aún más, ¿no? Con lo cual, digamos, es que el régimen de PIA ya se queda muy limitado. Luego, jurídicamente es una tramitación que está muy mal atada, desde luego no, o sea, tiene unos requerimientos legales que hoy en día no se podrían aprobar porque no tiene, pues lo que sería, la resolución no es pública, por ejemplo, los plazos de información pública, el acceso electrónico, digamos, ha quedado muy obsoleta. Con lo cual, concurren muchísimas circunstancias pues, para que se abandone esa tramitación. Perfecto. Y un último comentario, pregunta final, que también podría ser del millón. Alguien reflexiona que esta ley va a suponer o conllevará más carga de trabajo para la viceconsejería debido a la necesidad de involucrarse en más autorizaciones. Si vais a tener refuerzo de personal, apuntan. Todo proyecto de ley lleva acompañado una serie de informes, como decía Pablo, que son informes de necesidad, informes económicos financieros, informes de perspectiva de género, perspectiva de impacto en el mercado, perspectiva de impacto en la adolescencia y en la infancia. Bueno, no os imagináis un poco todo lo que hay en la trastienda, ¿no? Pero efectivamente en el informe económico y financiero nosotros hemos solicitado refuerzos. Pablo, yo creo que te acuerdas tú de que hemos pedido. Sí, yo creo que, digamos que por un lado se va a liberar personal que está tramitando actualmente los informes de licencia de actividad, con lo cual, digamos, ese personal que, digamos, que quedaría liberado de hacer esos informes, pues será destinado, evidentemente, a lo que serían las nuevas tramitaciones, pero adicionalmente se ha considerado que se necesitaría, digamos, pues evidentemente una nueva sección de tramitación de esas evaluaciones ambientales integradas simplificadas y también un mayor número de personal, con lo cual eso va dentro de la memoria económica de la ley. Esperemos que Hacienda no se ponga nerviosa cuando lo vea. Esperemos. Pues nada, hemos cumplido escrupulosamente con el horario porque no hay más preguntas, así que lo vamos a dejar aquí. Yo antes de cederos la palabra a Nieves y a Javier, por si queréis hacer un último comentario, insistir en que a través del correo medioambiente@fade.es que os hemos puesto en el chat, podéis enviarnos tanto las preguntas o dudas que aún tengáis después de esta presentación para si queréis que nosotros se las traslademos al equipo de la viceconsejería. Y por otro lado también aquellos comentarios que bueno, queréis hacer en este caso a FADE para que los tengamos en cuenta en las alegaciones que nosotros vamos a presentar, los analizaremos y bueno, intentaremos en la medida de lo posible incorporarlos. Por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia, a los que estáis como público, a Nieves, a Jorge, a Fernando, a Javier, a Pablo y a Carmen, que está ahí a la derecha un poco escondida. Vuestra colaboración en esta sesión, que creo que ha sido muy productiva. Bueno, creo que el número de preguntas así lo demuestra. Y por mi parte, como digo, nada más, y os cedo la palabra tanto a Nieves como a Javier por si queréis bueno, despediros y saludar a todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, yo dejo a Javier que cierre, pero sí que no me gustaría terminar sin agradecer nuevamente a FADE la colaboración y el interés que ha mostrado en que esta ley se conozca por todos sus asociados y de eso da muestra también la cantidad de gente que hemos tenido y la cantidad de preguntas interesantísimas que se han planteado. Y bueno, dar gracias a mi equipo que me respalda aquí técnicamente y en la preparación de la ley y en el desarrollo, que es un lujo contar con este equipazo. Y no lo digo porque ellos estén delante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno,
Perdón, por mi parte, solamente reiterar el agradecimiento a Nieves y al personal de la viceconsejería. Creo que ha sido una sesión excelente, lo muestra la participación y el nivel de las preguntas, y agradecer también a todos los participantes por su interés y animarles, como decía al principio, a que se involucren en este periodo de información pública. Nada más. Muy bien. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Buenos días, adiós. Hasta luego.